Este asesino desarrolló un comportamiento sociopatológico. Desde niño practicó canibalismo, necrofilia, mató animales, asesinó a su propia madre y a sus abuelos, burló a la justicia, sin importarle nada. Con 2.5 metros de altura y 135 kilos y de inteligencia 145, un hombre que inspiraba mucho miedo, pues era bastante alto y te veía de una manera muy fijamente, tanto que inspiraba terror. Una de sus frases que tenía es que la cabeza es donde está todo, está la personalidad de las personas. Por eso hacía ciertas cosas con la cabeza de sus víctimas. Un asesino terrible verdaderamente. Pero bueno, sin más preámbulos, te invito a que te quedes para que te enteres de todos sus crímenes. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. En mayo de 1972 tuvo una discusión con su mamá, así que decidió marcharse de casa, pero ya iba pensando en que mataría a alguien. Levantó en su coche a 2 chicas de 18 años que hacían autostop, llevándolas a un lugar apartado para poder asesinarlas y apuñalarlas. Después, decidió llevar los cuerpos a casa de su mamá. Y como muchos asesinos deciden quedarse con fotos, así que tomó fotos para recordarlas. Después prosiguió a descuartizarlas y cortarles la cabeza, tirándolas a una barranca. Pasaron 4 meses después y en septiembre de 1972 mató a otra chica de 15 años de una manera muy parecida, recogiéndola haciendo autostop. Y procedió a cortarle la cabeza, violarla, llevándosela a casa, y durante ese tiempo operaba con otros 2 homicidas que eran John Linden y Fraser, quienes hacían sus crímenes cerca del lugar. La policía estaba muy asombrada de los cuerpos que comenzaban a aparecer. Kemper siempre había querido ser un policía. Fascinado por el avance de los crímenes, se fue ganando la confianza de unos investigadores. Iba con regularidad a exámenes psicológicos para evaluar su nivel psicológico, los cuales era experto en fingir y era muy hábil, ya que fingía con mucha fluidez en dichos exámenes, que según los expertos ya no presentaba ser peligroso, pues en 1963 había matado a sus abuelos y estuvo en un hospital mental, pero en 1969 lo dejaron en libertad por su buen comportamiento. De lo que no sabían es que cuando iba a hacer las pruebas psicológicas de adulto, es que llevaba su maletero, en su maletero de su carro, a una chica decapitada. Después tardó 4 meses para volver a matar. En febrero de 1973, amenazando a una estudiante con una pistola, obligándola a meterse al baúl del automóvil. Para cuando había llegado a su casa, ya la chica estaba muerta. La acostó en su cama y después procedió a violarla. Desmembró el cuerpo en la bañera y arrojó lo demás al mar. La cabeza la enterró en el jardín, al pie de la ventana del cuarto de su madre.
según él, para que desde ahí pudiera verla y le tuviera cierto estimo. En febrero de 1973, 2 chicas colegialas cayeron en los golpes de Edmund Kemper. Subió los cadáveres en su baúl de su carro y después regresó a su casa para cenar tranquilamente. Luego bajó y decapitó los cuerpos y finalmente decidió matar a su propia madre, eligiendo un día de resurrección. Sacó las cuerdas vocales de su madre para tirarlas al triturador de la basura. Supongo que para ya no escucharla. Después de violar el cadáver, colocó la cabeza de su madre y la utilizó como blanco, tirándole dardos. Mientras le insultaba, comió de sus órganos. Durmió 4 días con el cuerpo en estado de putrefacción. Después de que se enfadó de la venganza, llamó a la amiga de su madre y la invitó a cenar. Apenas estaba sentada la señora y Edmund le dio un golpe y la estranguló. Después la cercenó. La cabeza, como sus anteriores víctimas, la tiró. Manejó hasta Colorado y al no tener por quién seguir matando, perdió el interés. Así que decidió llamar a sus amigos policías y confesó sus crímenes. Ellos pensaban que era una broma, pero al ir a la casa de Edmund se dieron cuenta que no era una broma, que estaba hablando en serio. Edmund decía la verdad. Dijo que quería entregarse. En las entrevistas confesó que quería sentir que era el triunfo sobre la muerte de los demás. Uno de los comentarios que tuvo al estar en las interrogaciones, uno de los investigadores le preguntó que cómo reaccionaba cuando él veía a una chica bonita en la calle. Y él contestó: una parte de mí dice, qué chica tan atractiva, me gustaría salir con ella, hablar, platicar, pero también me gustaba y me preguntaba cómo se vería su cabeza clavada en un palo. También confesó cuando mató a su mamá que ya estaba muerta. Las palabras de él fueron que me seguía chillando, no pude hacerla callar. Así de frías y de crueles sus palabras a la situación de quitarle las cuerdas vocales a su mamá. Robert Ressler tuvo 3 entrevistas con él. En la primera le comentó que él se parecía a su papá y que su mamá siempre lo odió y que como su mamá siempre tuvo miedo de que pudiera abusar de su hermana, por eso lo hacía dormir en el sótano y que justo después de que se separaron sus papás fue cuando mató a su primer víctima, que fue un gato, el gato de la familia. Trató de ingresar a la policía pero no pudo entrar por su estatura, ya que era demasiado alto. Como dato es que los niños que van a ser asesinos tienen 3 características. La primera, son pirómanos. La segunda, muy notoria, es que matan animales. Y la tercera es que se orinan en la cama. Y otra característica muy notable también es que son personas fracasadas de adultas y frustradas. En la segunda entrevista contó que frecuentaba los sitios donde estaban los agentes que estaban en la investigación y entablaba conversaciones con ellos. Incluso hasta se los hizo amigos. Y cuando fue la tercera entrevista con él,
Ressler estaba nervioso, tanto que quería hablarles a los guardias y lo hizo, pero no había ninguno que fuera a ayudarlo a salir. Kemper le dijo que no servía de nada que se pusiera inquieto o nervioso, pues era la hora del relevo de la comida de los condenados a muerte y que nadie le haría caso. Kemper se dio cuenta que Ressler estaba demasiado nervioso y comenzó a asustarlo un poco más Edmund Kemper cuando le dijo: y si de pronto me vuelvo loco, tendrás problemas, ¿verdad? Podría quitarte la cabeza y ponerla en la mesa para darle la bienvenida al guardia. Ressler trató de intimidarlo tratando de decirle que no había ido hasta ese lugar sin nada de cómo defenderse. Kemper le dijo que no podía meter cosas, que los visitantes no podían meter ningún objeto. Incluso hasta se burló de él por haberle dicho eso, Ressler. De pronto, el guardia abrió la celda y Ressler descansó porque realmente estaba asustado. Pero Kemper no lo dejó ir sin antes decirle que estaba bromeando. Ressler refiere que nunca había tenido tanto miedo como ese día. Y es que Kemper se ganó la confianza de Ressler y hizo que dejara de tenerle miedo. Pero recordó Ressler que había sido capaz de matar y asesinar a su abuela, a su abuelo, a su propia mamá y muchas personas. Y todo lo que había hecho, caníbal, matando animales. Y aún así, Ressler se atrevió a meterse en el mismo lugar, en la misma celda, quedándose a solas con él. Nunca había tenido tanto miedo Ressler. Edmund Emil Kemper nació en California el 18 de diciembre de 1948. Proviene de una familia disfuncional. Sus padres tenían muchos líos maritales y problemas, hasta terminar divorciándose. Castigaban muy a menudo a Edmund al ir y meterlo al sótano. Esto hizo que fuera retraído y serio, aislándose totalmente de las personas y con su mente. Poco a poco comenzó a retorcerse su mente y soñaba con una venganza de su madre y de todos los que lo hacían sentir así. Pensaba mucho en cómo haría sus crímenes, cómo se vengaría, cómo haría mutilaciones, muertes. En una ocasión le dijo a su hermana que si él llegaba a enamorarse de alguien, tendría que estar muerta. Aunque el libro de 50 asesinos seriales decía que él estaba enamorado de su maestra y que se sentía muy atraído y debía matarla. A los 8 años, los juegos de niño eran macabros, pues soñaba que estaba en una silla eléctrica o una cámara de gas. Y tan solo tenía 8 años. Mientras que su hermana hacía de verdugo, ejecutándolo. Jugaba con las muñecas de su hermana, haciendo rituales sexuales con ellas. Su mamá le parecía nefasta. Su primera víctima que pasó a manos de Edmund fue el gato de la familia, el cual le enterró vivo y cortó la cabeza. Después
Lo llevó a casa como si se tratase de un trofeo. En la escuela todos los compañeros le tenían miedo, ya que era un niño muy alto, más que los demás. Y se le quedaba viendo a los chicos sin quitarles la mirada, y menos decir una palabra. Justo a sus 13 años tuvo su siguiente víctima, que fue otro gato. Que esto es bastante normal en los asesinos seriales. La mayoría pasa los primeros años matando animales. La madre de Edmund le encontró los restos del animal y horrorizada, pues le había cortado al pobre animal el cráneo y lo apuñaló en varias ocasiones, estaba asustada. En 1963, su madre de Edmund mandó a Kemper a la granja de los abuelos. El 24 de agosto de 1963, allí Edmund estaba leyendo un libro y después prosiguió a dispararle a su abuela con un rifle de calibre 22 para después apuñalarla en repetidas ocasiones. Y estaba tan molesto porque la señora era casi como su madre, de estricta. Se paró y vio que su abuelo venía caminando y también decidió asesinar a su abuelo. Le llamó a su madre y le dijo que había disparado a sus abuelos, que los había matado. Y su madre le dijo que llamara a la policía. Cuando llegaron los uniformados sorprendidos, le preguntaron a Edmund el por qué había hecho tal cosa. Y él respondió que quería saber qué se sentía asesinar a tus abuelos. Era evidente que se lo llevarían y lo internarían en una institución mental. En 1969, aunque los psiquiatras no estaban de acuerdo, fue declarado y dejado en libertad. Con 21 años fue llevado a casa de su madre nuevamente. Él siempre quiso relacionarse con las mujeres, pero no era muy hábil socialmente. Es aquí donde se entera que asesinando era la única manera de tener el control total de ellas. Creía que al asesinar poseía sus espíritus, y para este tiempo Edmund ya medía 2 metros de altura y pesaba 135 kilos y una inteligencia que pocos tienen, de 145. Es aquí, en el 1972, cuando decidió asesinar a estas 2 chicas que les comentaba al principio del video y que recogió en su coche. Y después de esto fue declarado culpable de 8 asesinatos en primer grado, aunque en el libro de Psycho Killers dice que fueron 10. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas. Él estaba de acuerdo que tenía que merecer un castigo, y cuando le preguntaron cuál sería el mejor castigo para él, él respondió simplemente tortura. Pero tenía tanta suerte, pues escapó de la pena de muerte, ya que había quedado abolida en California y después fue reactivada, pero se quedó en cadena perpetua su sentencia. Edmund sigue recluido en la prisión Vacaville, el cual es un recluso ejemplar, siendo amable y cooperador. Incluso se ha ofrecido a leerles a los ciegos. Ha ayudado a varios investigadores con sus relatos de sus crímenes. Muy interesante el caso del día de hoy, ya que es un asesino bastante famoso y pues a muchas personas les gusta el tema de Edmund, ya que es un asesino bastante enfermo, bastante mal. Lo que hacía con las cabezas de las víctimas
de quererlas poner en un palo. Creo que es bastante desagradable el haber matado a su mamá, tan solo directamente a su mamá, a sus abuelos. Es un asesino bastante terrorífico. Y bueno, esto ya lo leí en internet, ya no lo leí en libros, pero leí en internet. Saben que las cosas que lee uno en internet, algunas son ciertas, algunas no. Pero dice que podría ser candidato para salir en el 2024. Algo totalmente inaceptable. Creo que ese hombre no debería de salir. Y también creo que es parte de, de que no siga haciendo más cosas, pese a que me parece, también leí que ya tiene 70 años, pues no sé, creo que las enfermedades mentales nunca se van. Pero bueno, espero te haya gustado el caso del día de hoy. Si eres nuevo, suscríbete, dale like, coméntame. Se vienen más casos muy interesantes para las siguientes semanas. Y pues nada, espero verte aquí la siguiente semana. Chao.